Yo los bendigo por Yahvé de Samaria y su Ashera. Este era el mensaje de uno de los escritos encontrados que nos revela algo que las principales creencias monoteístas descubren. Una verdad. Dios tenía una esposa. Mi nombre es Patrick Venegas y hoy les voy a hablar sin tabúes de Ashera, la esposa de Dios y la consorte de Yahvé. Bienvenidos. En 1975, Seb Meshel, arqueóloga de la Universidad de Tel Aviv, dirigió una excavación sobre los restos de una antigua posada de Kuntiyet Aksrut en la península de Sinaí, donde desde el 9 al 8 a.C. se realizó una serie de descubrimientos. Entre ellos, había una serie de jarrones con inscripciones, con animales, con representaciones. Y entre esos descubrimientos encontramos referencias a varios dioses, entre ellos Yahvé de Samaria y su Ashera o su consorte. En otro de los mensajes decía: te bendigo por Yahvé de Temán y su Ashera, que él te bendiga y te guarde y esté con mi Señor. Samaria era una región montañosa de la antigua Judea, en el centro de Israel, que incluía la capital homónima. Temán era una tribu de Judea que ocupaba la región de Edom, al sur del Mar Muerto. Esto demuestra que los israelitas veneraban a una pareja formada por Yahvé y Ashera. El uso reincidente del pronombre posesivo su Ashera, demuestra que la consideraba su esposa, y el nombre es mencionado más de 40 veces en 9 libros diferentes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Jeremías 44:18 queda una de las referencias más claras hacia la reina del cielo. Dice: pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo, y por la espada y por el hambre somos consumidos. Desde muy chico, aunque fui muy religioso, para mí no era claro por qué Dios no tenía una parte femenina. Realmente me parecía que si Él en algún momento de la Biblia dijo que éramos a su imagen y semejanza, ¿será que solo los hombres éramos a su imagen y semejanza? ¿Será que todos estos sentimientos de maternidad, de dulzura, de conexión con sus crías, con sus, con su engendro, será que el Dios cristiano no lo iba a conocer? Y filosofando un poco más, ¿de dónde sale el amor de madre? ¿Y de dónde sale ese sentimiento puro que todos conocemos como el amor de madre, como el instinto de madre? Si este ser, siendo varón, nunca lo tuvo. Es ahí donde para mí se desembocan una serie de interrogantes. Y no sé si alguien más ha pensado o ha analizado este tipo de lógicas.
Entonces se supone que existe un ser que es una trinidad y que en esas tres personas no pinta una mujer por ningún lado, nadie, nada. Si lo analizamos de este punto de vista, sí, tiende a ser sumamente machista y sumamente misógino. Aunque la Biblia nos dice que hay un solo Dios, la evidencia arqueológica podría sugerir que Dios, de hecho, tenía esta esposa de la que hablamos y que entre ellos había una pareja divina, como una relación de amor del divino femenino y del divino masculino, que se reúnen para crear la mayor fuerza creadora, que es Dios y el símbolo de Asherah. Este era un árbol y a menudo era asociada con serpientes. Es ahí donde algunos estudiosos incluso han argumentado que detrás de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén hay en realidad un mito que referencia a la diosa. Como ustedes se podrán imaginar, la conclusión a la que podríamos llegar después de estos estudios es que el patriarcado misógino se encargó de despojar a Asherah de su trono, porque pensaron que le restaba trascendencia al Yahvé varón. Algunas tesis sostienen que el motivo fue doble. Por un lado, la consideraban la antinomía del Dios único, y por otro, necesitaban unir al pueblo de Israel, pero el Dios único tenía que ser necesariamente varón. Otros sostienen que el concepto de Dios es que es asexual, que no es varón ni hembra. Sin embargo, se ha exaltado la masculinidad en detrimento de sus valores femeninos, imponiéndolo como padre, condicionando entre la feligresía de modo imaginario. Hay otro de los textos bíblicos en los cuales también podemos tomar en cuenta que hay una referencia a que el Dios varón o esa entidad no estaba solo. Ahí podríamos hacer alguna conjetura, que si estaba con ángeles, que si estaba aquí, que si estaba allá, pero sin embargo, cito en Génesis 1:26, dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Ahí notamos esta, es- este, mm, esta pluralidad, o sea, este verbo que él utiliza como plural. Dentro de la investigación de este caso, realmente ha sido un proceso para mí desde hace unos días para acá. Y les quiero compartir que una de mis inspiraciones también para este caso fue un video de Lourdes Gómez que voy a dejar en la descripción. Este, Sin embargo, yo tenía un poco más conectado, un poco más este, visualizado el término de Asherah como diosa. Sin embargo, Lourdes Robles en su video nos habla de esta figura, pero como Sofía o como la diosa sabiduría. Sin embargo, existe esta figura, existe esta divinidad que nos demuestra que ustedes como mujeres este, tienen ese don que es el don más maravilloso del mundo, que es el don de dar vida. Nosotros los hombres podemos tener ni siquiera digamos que un 50% de ese milagro. Podríamos tener que un 30%. Porque aparte de simplemente generar ese primer ser con ustedes,
Ustedes lo llevan en su vientre, ustedes lo cuidan, ustedes velan por él. Creo que no hay un amor tan grande como el de una madre, y es por ese vínculo que se genera durante 9 meses por medio de un cordón umbilical, por medio de amamantar, por medio de estar ahí en cada pequeño detalle. Creo que la madre es lo más sagrado para cualquier persona que haya conocido ese verdadero amor de madre, porque en estos tiempos sabemos que hay muchas madres que lo único que hicieron fue parir y que hay muchos hijos que sinceramente no recuerdan de dónde salieron, no recuerdan de qué vientre salieron. ¿Por qué he querido traer este tema? Porque aunque considero que Lourdes Gómez es una persona sumamente profesional, es periodista y tiene muchos estudios y demás, por alguna razón esa, esa pequeña semilla de patriarcado y misoginia que nos han sembrado desde hace muchísimo tiempo, tal vez nos haga a ver que, como lo dice ella, lo está diciendo desde el punto de vista de una mujer porque quiere defender su posición de mujer ante una divinidad. Y yo, siendo hombre, les quiero decir que no, que considero que está intrínseco en el alma del ser humano tener una diosa, equiparar esa divinidad con esa madre que conocimos de niño, ese ser puro, ese ser noble que conocemos. En las religiones cristocéntricas o principalmente en el catolicismo, inclusive aunque tenemos una figura femenina que es venerada, la tenemos muy abajo. ¿Por qué? Porque textualmente, como ellos dicen, Dios es el que sana, Dios es el que responde y su madre es simplemente una intercesora, que de igual forma podríamos equiparar con cualquier otro santo, con cualquier otra persona que de pronto también haga una labor de intercesión. A estas alturas yo me sigo preguntando, ¿por qué el catolicismo no le ha dado su lugar a la mujer? En eso debo reconocer que la mayoría de las religiones o inclusive hasta sectas les han ganado. Sinceramente, hay una experiencia ahí que quiero compartir. Em, Hace muchos años, de niño, muy, muy niño, en los primeros años de mi vida, yo sufrí de epilepsia y era muy a menudo. Sí, la verdad era muy a menudo. Este, recuerdo que mi madre toda la vida me ha dicho que ella le ofreció una promesa a la Virgen. Y que la Virgen me curó. Ya un poco más adulto, bueno, más adolescente realmente, cuando me incorporé a la iglesia evangélica, dejé atrás un poco
eh, como ese deber, por decirlo de alguna manera, esa deuda que yo sentía que tenía con esa entidad. Sin embargo, hoy estoy aquí dándole las gracias. Y dándole las gracias a ella como virgen, pero a este arquetipo general que siempre ha estado en mi vida. Llámese María, y de un tiempo acá, una diosa que se ha revelado y que ha estado mostrándose a mí. Solo quiero decirles, chicos, chicas, chiques, que todos tenemos un poco de esa divinidad dentro, que todos tenemos, aún siendo varones o aún siendo mujeres, o aún siendo una persona no binaria, tenemos esos pedacitos de ese género dentro de nuestra alma, ese poder de creación, esa chispa de divinidad, y que, a como los varones, somos divinos por nuestra masculinidad, por nuestra fusión con esta parte animal un poco más instintiva, que a mí me parece maravillosa. También ustedes, mujeres, son igual de divinas. Ustedes, más que nadie, saben lo que es conectarse con la luna y en 28,5 días dar una vuelta con ella en su periodo de menstruación. Les dejo un pequeño extracto de el video, ya que quiero que sea ella, con esa voz de inspiración con la que lo soltó en ese video, quienes también, al igual que yo, les inste a retomar esta visión de la divinidad que nos han escondido, que nos han negado y que está ahí. Llámele como le llame. Pachamama, Isis, Astarte, Hécate, Virgen, llámale como quieras, pero que nunca se te olvide que esa divinidad va a estar ahí, esa fuerza creadora que no solamente es masculina, sigue ahí y probablemente te está esperando y te está llamando por medio de este video. Mi nombre es Patrick Venegas y hasta aquí mi participación en Sin Tabúes. Te invito a ver el resto de mis videos y si consideras que quieres darme un pedazo de tu tiempo para compartir a través de una pantalla, que te suscribas. Te dejo con el video de Lourdes Gómez y recomiendo que veas de manera completa el video de ella, a la cual le envío también un gran saludo y le digo que yo también formo parte
de los que escuchan sus historias en una noche de lluvia. Gracias por acompañarme. La religiosidad humana nació con nombre femenino e incluso sabemos que en las raíces judeocristianas Dios tenía una consorte, su dualidad, la Hagia Sofía. Santa Sofía o Hagia Sofía, del griego Santa Sabiduría, es una antigua basílica cristiana posteriormente convertida en iglesia ortodoxa, más tarde en mezquita, luego en museo y desde el 2020 nuevamente en una mezquita de la ciudad de Estambul, en Turquía. La iglesia estaba dedicada a la divina sabiduría, una imagen que surge del libro de la sabiduría de Salomón, del Antiguo Testamento, y que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad. Su fiesta se celebraba el 25 de diciembre, el aniversario de la encarnación del Verbo o el Logos en Cristo. El edificio actual de Santa Sofía fue reconstruido entre 1532 y 1537 para ser usado como iglesia por orden del emperador Justiniano, siendo la tercera iglesia de la Santa Sabiduría edificada en el mismo emplazamiento. El diseño es obra del arquitecto y físico jonio Isidoro de Mileto y del matemático Antemio de Tralles. La actual estructura es la tercera Santa Sofía levantada en ese sitio. Como os decía, las dos anteriores fueron destruidas por incendios, pero el cristianismo hizo un cambio. El Nuevo Testamento, originalmente escrito en griego, adoptó el pensamiento griego al fusionar el logos, la palabra divina, con Sofía, la sabiduría divina, y atribuyó ambos conceptos a Dios Padre, Hijo y sobre todo al Espíritu Santo. De este modo, Sofía desapareció de la Santísima Trinidad y hubo una consolidación del tema patriarcal a nivel espiritual. Ya no era Santa Sofía o Divina Sabiduría, sino Espíritu Santo. Durante los siguientes siglos, hasta nuestro tiempo, hicieron que esa Sofía o sabiduría divina, co-creadora, compañera y sabia consejera de Dios, permaneciera en la oscuridad y como consecuencia solo se manifestó a nivel subconsciente a través de visiones de místicos, de mujeres que no tenían voz y que sin embargo la alzaron, como Santa Teresa o Hildegarda de Bingen. Como veis, la divina sabiduría, la diosa sabiduría, está presente hasta en la Biblia. Para mí, este ha sido y será uno de los episodios más especiales que existen de Noche de Lluvia. Nace con el firme propósito desde el fondo de mi corazón de restaurar el legado de la diosa madre. Hoy, no me importa que la llaméis Virgen María, Isis, Pachamama o Tonantzin. Si habéis abierto los oídos de la mente y el corazón durante este episodio, os habréis percatado de que ella es universal, nos une a todos sin importar el nombre. Desde tiempos universales, tanto en América como en Europa, como en Egipto, en todos los continentes, las personas han caminado, han peregrinado para encontrarse con la diosa, desde hace miles de años hasta la actualidad. Y yo soy una de esas peregrinas que lo han hecho varias veces y que al hacerlo, al llegar hasta ella, hasta la Guadalupe extremeña, hasta la Guadalupe mexicana, me he sentido como parte de un hilo invisible que conecta desde hace millones de años hasta nuestros días a todas esas mujeres que son madres y que caminan y caminan para encontrarse con una imagen que representa a la diosa universal, a la Madre Tierra que nos sostiene a todos sin importar el nombre que le hayan colocado los seres humanos de cada tiempo.
y de cada época. Aunque intento hablaros del misterio con mucha documentación sobre la mesa, entenderéis que en el caso de las vírgenes negras, donde prácticamente toda la documentación escrita se ha perdido por razones más que obvias, por miedo a organismos como la Inquisición, en este caso podemos encontrar la verdad entre líneas, con los ojos del corazón y no tanto con los de la mente, con el convencimiento de que estas imágenes son algo más que un trozo de madera tallada, son el hilo invisible, como decía, que nos une a nosotros con los primeros seres humanos espirituales del mundo, los adoradores de las Venus prehistóricas.